Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Bueno, pues vamos a continuar precisamente con nuestro temario, ¿sí? De derecho familiar y pues precisamente empezamos con el título de patria potestad. Bueno, ¿qué es patria potestad? Bueno, si bien es cierto, ya habíamos mencionado precisamente la definición de lo que viene siendo el matrimonio, que precisamente nos dice que es la unión de un hombre y una mujer con la finalidad de la ayuda mutua y perpetuar la especie. Bueno, ya una vez que se complementó precisamente esta unión, ¿no?, entre un hombre y una mujer, bueno, pues precisamente pues vemos que eh, los hijos, ¿sí?, a través de, en este caso de manera consanguínea, pues se ejerce la patria potestad, ¿sale? ¿Qué es la patria potestad? Bueno, pues precisamente es esa relación que existe entre los padres y los hijos. Como antecedente, pues tenemos que la patria potestad en el antiguo derecho romano, pues el pater familias, que en este caso era el padre, pues básicamente era el que, padre de familia, pues el que tenía, ¿no?, la batuta, el que tenía el mando, ¿sí?, en este caso de toda la familia. Y bueno, pues vemos que en el derecho romano, pues este pater familias es la persona que ostentaba ese poder, ¿no?, o autoridad sobre los miembros de la familia. Ahora bien, la autoridad que ejerce el pater familias sobre sus hijos y descendientes fue conocida con la denominación de patria potestad. Vean que todo esto del derecho familiar, el derecho civil, pues está, sus orígenes es en el derecho romano, ¿no? Y a partir del derecho romano pues empieza a evolucionar. Y bueno, pues precisamente, pues ese poder absoluto, ¿no?, sobre los bienes y las personas, ¿no?, teniendo la facultad de vender a cualquier miembro de la familia y volverlo esclavo, ¿no? Esa, de alguna manera, era también la potestad, ¿no?, que en este caso, que podía ejercer el pater familias hacia con los hijos, ¿no? Y pues también nos dice que precisamente este pater familias pues ejerce esa potestad hacia los hijos, que a tal grado que los puede llegar a vender los propios hijos, ¿no? O los puede volver esclavos. Y inclusive hasta abandonarlos, inclusive hasta aplicarles la pena de muerte, ¿no? Pues imagínense, la figura del padre de familias pues tenía ese poder, ¿no?, de decir, a ver, tu hijo, Joaquín, pues tú te mueres. Y lamentablemente, pues se tenía que hacer, ¿no? Lo mataban, ¿no? En este caso lo sacrificaban. Bueno, actualmente, precisamente esto de la patria potestad dejó ser solamente de, en este caso, o exclusivamente del padre, ¿no? Sino que actualmente, pues ya a través de la evolución del derecho, pues vemos que la patria potestad es compartida, ¿sí?, con la madre. Entonces no es potestad porque no se otorga poder, sino que se manifiesta por una serie de facultades de quien le ejerce en relación directa con los deberes que deben de cumplirse con los descendientes, ¿sale? Entonces, actualmente, pues, observemos que precisamente el derecho familiar, pues, regula, en este caso, la patria potestad, ¿no? Y la patria potestad, pues, decimos que es la relación que existe de los padres hacia con los hijos. Y bueno, pues para continuar este tema, pues les preparé precisamente una presentación a manera de ilustración. Y bueno, pues también veamos que pues esta patria potestad, pues actualmente en los juzgados, pues vemos que precisamente muchos de las familias, de los cónyuges se pelean, ¿no?, precisamente por la patria potestad. ¿Quién la puede ejercer? O el papá o la mamá. Entonces empiezan a pelear precisamente por esa patria potestad. Pero déjenme decirles, licenciados, que pues la patria potestad no se pierde, ¿sale? Porque no puedes decir, bueno, pues es que ya no vas a ser mi papá o ya no quiero que sea tu papá. No se pierde, sino que se ejerce. Lamentablemente no es perpetua. ¿Por qué? Porque, a ver, les había dicho al principio que no se perdía, ¿sí?, la patria potestad, pero llega unas hipótesis en las cuales sí se podría perder la patria potestad, ¿no?
Más adelante las vamos a ver, pero sin embargo, pues una de ellas pues es el alcoholismo, la drogadicción, ¿sí? El maltrato intrafamiliar, etcétera, el abuso sexual. Solamente en esos casos se puede perder la patria potestad. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la evolución de la patria potestad. Bueno, lo que les hacía yo mención hasta hace un momento, precisamente en el antiguo derecho civil romano, ¿no? Precisamente regulaba la patria potestad, ¿no? Y precisamente es el pater familias el que ejercía esa patria potestad hacia los hijos, ¿no? Y pues tenía la facultad, pues precisamente de vender a los hijos, de volverlos esclavos, de abandonarlos, y les decía yo, hasta la muerte, ¿no? Y bueno, pues nos dice precisamente que a pesar de ese poder legal, el pater familias tenía unas limitaciones dadas por la costumbre. El padre que vendía a su hijo, pues era reprochado. ¿Y esto por quién, jóvenes? Era reprochado por, en este caso, por el Estado, a través del magistrado. Fíjense que el derecho romano ya contemplaba todos estos elementos, ¿sí? Estado, magistrado, sale que vendría siendo como el juez, ¿no? Y bueno, nos dice que posteriormente se reguló en la ley de las 12 tablas, la regla de que si el padre vendía 3 veces a su hijo, este quedaba libre del poder del, en este caso, del padre, ¿no? Imagínense, nacía hijo, nacía libre, después el padre pues lo vende, se vuelve esclavo, 3 veces lo venden y vuelve a adquirir su libertad. Y bueno, pues también pues vemos que en el derecho romano, pues también el padre de familia pues deseaba aplicarle la pena de muerte a su hijo y debía ser acusado a través del magistrado, ¿no? También nos hace mención que pues en este caso el patrimonio de los hijos en este caso se cuidaba, ¿no? Se administraba por el padre de familia. Entonces también vemos que hay ciertos límites en el poder absoluto de la patria potestad, ¿no? Sin dejar de un lado el fin de la institución, que es el de primer interés, que el padre de familia, él, a través de los hijos, o sea, los derechos y obligaciones, ¿sí? Y bueno, también pues tenemos que precisamente en la concepción del hijo como simple subordinado del padre fue durante mucho tiempo en esto, en el derecho romano, ¿sí? Y la idea dominante pues precisamente era que se consideraba a los hijos como incapaces, ¿sí? Y que estos incapaces pues debían de cuidarse, ¿no? Y debían de administrar sus bienes. Aquí, nótese esta palabra incapaz. Cuando un menor de edad es incapaz, pues hasta que adquiere su mayoría de edad. Sin embargo, a través de la evolución del derecho civil, pues vemos que la palabra incapaz pues tiene dos significados, ¿no? Una precisamente cuando un menor de edad pues todavía no se emancipa de sus padres o de su familia, ¿no? Y el otro significado de incapaz es pues todas aquellas personas que están pues mal de sus facultades mentales o que no pueden ejercer un dominio propio sobre sí mismos y sobre sus bienes, ¿no? Bueno, nos dice que precisamente actualmente dejó de ser patria, ¿sí? Ya no es exclusiva del padre, ya se los hacía mención, sino que ahora ya es compartida. La madre ejerce ya actualmente la patria potestad. Es compartida, sin embargo, cuando vemos en los juzgados, pues simplemente vemos que pues ya es madre soltera, entonces ¿quién va a ejercer esa patria potestad? Pues en este caso, la madre, ¿no? Bueno, no, en realidad es guarda y custodia. Ahora, también nos hace mención, ¿sí? El concepto de patria potestad nos dice que la patria potestad es un derecho subjetivo familiar mediante el cual la ley reconoce a los padres un conjunto de derechos y deberes para la defensa y cuidado de la persona y patrimonio de sus hijos y que permanece hasta que estos adquieran plena capacidad. La capacidad se divide en dos, ¿sí, muchachos? La de goce y la de ejercicio. La primera, pues es precisamente la que se adquiere desde el nacimiento y la segunda, pues cuando se cumple la mayoría de edad. Ahora bien, pues nos dice que esta patria potestad es una relación vertical, ¿sí? Sino una relación horizontal en la que tanto como uno u otro tienen derechos de los que gozan y deberes que han de cumplir. ¿Sí? Estamos hablando prácticamente de las obligaciones que tienen los padres hacia los hijos y viceversa. Cuando los hijos adquieren la mayoría de edad y cuando sus padres pues ya no tienen de alguna manera
medio subsistente o no se pueden valer por sí mismos, pues los hijos tienen que velar por el bienestar, ¿sí? Y en este caso de los padres. Entonces decimos que la patria potestad es precisamente esa condición, ¿no? Que da de manera filial, ¿no? De manera, de la relación que existe entre el papá o los papás, ¿no? Hacia con los hijos. Bueno, pues también nos hace mención que la patria potestad, pues la tienen los padres, ¿no? Y estos tienen el deber y el derecho de cuidar, en este caso, de los bienes de los hijos y es su persona. ¿Cuáles van a ser la función precisamente de esto, de los padres? Pues es precisamente que los padres deben de velar por el desarrollo integral de los hijos, ¿no? ¿Y cuál va a ser la finalidad? Pues precisamente el ejercicio conjunto de ambos padres, ¿sí? Precisamente para regular o administrar sus bienes. Y otra cosa importante, pues el bienestar, en este caso, del menor. Ahora, ¿cuál van a ser estos principios precisamente que van a regular lo de la patria potestad hacia con los menores? Bueno, pues nos hace mención también que es el principio de no discriminación en tanto todos los hijos tienen los mismos derechos. La verdad es que debiera ser así, ¿no? Que a la vista de los padres todos los hijos pues los aman o los quieren por igual, les dan por igual, pues, no sé, algún bien, ¿no? Sin embargo, pues vemos que en algunas familias, pues hay ciertos hijos privilegiados, ¿no? O que son los consentidos. Y bueno, pues también nos dice que es la provisión de lo necesario para el desarrollo del niño. ¿Y cuál va a ser esa provisión? Pues todo lo que viene siendo los alimentos, pero la palabra alimentos engloba todo, jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese todo? Pues precisamente alimentos en cuestión de comida, ¿sí? El vestido, el calzado, el sustento, el pago de educación, el pago de medicinas, y así sucesivamente hasta que el menor pues ya crece, estudia una carrera y pues se titula, alcanza la mayoría de edad, entonces él ya puede valerse por sí mismo. Entonces, posiblemente hasta ese momento, pues en este caso los padres le puedan proveer al menor. Sin embargo, existe en nuestra regulación del Estado de Puebla, en el artículo 500, pues precisamente nos dice que todas aquellas mujeres que vivan que sean mayores de edad y que vivan de manera honesta, que sean honorables, pero que no tengan una manera de subsistir, ¿qué creen? Pues todavía los padres le deben de solventar los gastos a esa hija, ¿no? Ya grande de edad. Y bueno, pues también nos hace mención que mediante el ejercicio concreto de los derechos y obligaciones expresados en las decisiones en las que se debe tener en cuenta sus intereses superiores. ¿Cuáles son los intereses superiores? Todos los que les acabé de mencionar hasta hace un momento. Y el respeto a sus propias opiniones en la determinación de dichos intereses. Bueno, si bien es cierto que todos somos libres de pensar, de manifestarse, pues también la misma ley nos da esos derechos, ¿no? Inclusive hasta los derechos humanos, ¿no? Con aquello de los tratados internacionales. Bueno, vamos a entrar a hablar acerca de las características de la patria potestad, el derecho y deber al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces, pues nos dice precisamente que el atributo de la patria potestad existe una configuración indisoluble entre el deber y el derecho, ambos aspectos vinculados con el desarrollo integral en este caso del menor, y la protección de sus derechos, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos? Pues precisamente el recibir una educación, pues de manera básica, ¿sí? De manera gratuita, sale y que no incluya pues precisamente religión, ¿no? Porque pues recordemos que la religión, pues el Estado ya la apartó. Ahora, otro de los características primordiales es el personalismo. ¿En qué consiste? Que precisamente la titularidad de los padres hacia los menores, pues es precisamente es ese derecho, ¿sí? Que tienen los padres a donde si existe de alguna pues de alguna característica, ¿no? Que en este caso no tengan, pues no tenga el menor, pues en este caso un papá, una mamá que pueda velar por el buen desarrollo del menor, bueno, pues el Estado, ¿sí? Le va a nombrar un tutor. ¿Y cuál va a ser la función de ese tutor?
pues precisamente es el de salvaguardar, en este caso al menor, y de velar por la administración de sus bienes. A ver, otra característica es su fin es tuitivo. ¿En qué consiste este fin, muchachos? Bueno, pues consiste en que precisamente la ley precisamente protege al menor. ¿Y cómo lo va a proteger? Pues a través de, en este caso, los derechos de los niños, ¿no? Que pues precisamente pues es un tratado internacional en el que México ha sido parte, ¿no? Bueno, y también otra característica es la intransmisibilidad. ¿En qué va a consistir? Pues que no se puede renunciar a la patria potestad de un menor, ¿sale? Sino que esto pues va a ser cuestión de sancionarse. Ahora también, por otro lado, pues el poder paterno no puede cederse en todo o en parte, ¿no? Lamentablemente, pues vemos que, pues ciertamente el papá biológico no se hace cargo de los hijos y pues está la figura del padrastro, ¿no? Pero pues a final de cuentas, pues no es lo mismo, ¿sí? Sin embargo, pues aquellos derechos y obligaciones que se les otorga al padrastro, pues vendrían casi siendo lo mismo, ¿no? Pero en realidad no. Ahora, otra característica precisamente es que debe ser, pues les hacía yo mención desde el principio que la patria potestad, pues no, casi no es perpetua, ¿no? ¿Y en qué va a consistir? Pues que puede decaer o extinguirse, ¿sí? O sea, básicamente no se pierde la patria potestad, solamente cesa el derecho, ¿sale? Cesa precisamente por lo que les hacía yo mención desde el principio. O se puede restringir, ¿sale? De alguna manera, pues a lo mejor si el padre abusa violentamente del menor o sexualmente, bueno, pues hasta esa hipótesis, pues podemos terminar o cesar la patria potestad. ¿Quiénes son los sujetos? Bueno, los sujetos son los padres, tanto papá como mamá. ¿Sí? Nos dice que los sujetos activos de la patria potestad y como tal se les denomina padres de familia y se encargan de cautelar la integridad de la persona, administración del patrimonio y bienes de, en este caso, de los hijos. Bien, esta titularidad se va a dar, licenciados, a través de hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales. ¿Cuáles van a ser esos precisamente hijos matrimoniales? Pues son todos aquellos, ¿no? Que se ejercen en conjunto de los cónyuges del matrimonio. De igual manera nos hace mención que en el caso de separación de cuerpos, en este caso de los cónyuges, o si se lleva a cabo el divorcio, o en este caso también la invalidez del matrimonio por bigamia posiblemente, la ejerce el cónyuge a quien se le confían los hijos, que por lo regular pues es la mamá, ¿no? Actualmente pues ya también se le otorga al papá, ¿sí? Ya no es tanto la mamá, porque pues con aquello de el feminismo pues ya también las madres ya no se hacen tanto responsables de los hijos. Y bueno, pues también nos hace mención que precisamente las causas para poder ejercer ese principio de igualdad de los hijos, pues es que todos, ¿no? Que todos los hijos son iguales, ¿no? Y también de igual manera, pues en la caso de separación de convencional de los padres, pues queda suspendida la patria potestad para el que la vaya o la solicite, ¿no? O la requiera. ¿Cuáles van a ser los hijos extramatrimoniales? Pues precisamente es la patria potestad que ejerce el padre o la madre, que los han reconocido, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vemos que son hijos naturales, hijos biológicos, y en estos hijos extramatrimoniales son aquellos que se adoptan, ¿sí? A través de esa figura jurídica. Y entonces el juez determina a quién le va a corresponder la patria potestad, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Sino que también pues se mantiene, ¿no? En este caso de que incurra alguna de las causales, que en este caso para violación de los derechos de los niños, ¿no? O de los adolescentes, como por ejemplo, pues la violencia, ¿sí? El inducirlos al alcoholismo, a la drogadicción, a abusarlos sexualmente, psicológicamente, violentamente, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio pues también se da en conjunto y nos dice precisamente que el común acuerdo de ambos progenitores determina la validez de los actos realizados en beneficio del menor, ¿sí? ¿Cuál es el ejercicio indistinto? Pues es cualquiera de los progenitores de manera personal puede realizar actos válidos en beneficio del menor. ¿Cuál va a ser precisamente ese fundamento? Pues que los padres siempre buscarán el beneficio para los hijos, ¿no?
Es como aquel principio bíblico que dice que si tu hijo te pide pan, pues no le vas a dar una piedra, ¿no? Que si tu hijo te pide un pescado, pues no le vas a dar una víbora, pues claramente no. Entonces, ¿cuáles van a ser precisamente esos requisitos para poder ejercer la patria potestad? Bueno, pues ahora vamos a cambiar los papeles, que los hijos, pues verdaderamente sean hijos, ¿no? O que existan. Contar con una afiliación. Aquí ya vimos dos, una biológica y otra sale por adopción, ¿no? Hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales. Y en este caso no ser hijos emancipados. Esta figura de la emancipación pues es aquella en la que el menor de edad pues precisamente ya no quiere estar bajo la tutela, en este caso de los padres, y se emancipa. Es un procedimiento civil en el cual el menor solicita esta emancipación, sin embargo, el Estado le pone un tutor, ¿eh? No crean que ya el menor va a hacer de las suyas, ¿no? Y bueno, el contenido va a ser personal y en este caso patrimonial. El personal, bueno, pues vemos que es en relación a la guarda, a la representación de los hijos y a la responsabilidad de los padres. Y por la otra, el patrimonial, estamos hablando de bienes, pues es la de administración, la de usufructo y en este caso la de disposición. Bueno, vamos a entrar a hablar acerca de cada una de ellas. Precisamente la personal, ¿no? Que en este caso que es la guarda. La guarda quiere decir que es la tenencia del menor para su protección, ¿sí? Y pues todo lo que con ello conlleva, pues precisamente la educación, la asistencia, la corrección, los valores, etcétera, ¿no? Las representaciones de los hijos, pues nos dice que existen situaciones previstas en nuestros ordenamientos de cada estado, ¿no? En el que cesa esta representación únicamente en los siguientes casos. ¿Cuáles son estos? Pues cuando un adolescente mayor de 14 años tenga un hijo, automáticamente pues ya se podría decir que ya se puede emancipar o ya se aparta de la familia, ¿no? Y en este caso, desde el nacimiento tiene capacidad para reconocerlo, demandar por gastos, en este caso de embarazo y parto, en este caso de las mujercitas, y de igual manera demandar y ser parte en procesos de tenencia y de alimentos. Ahora, la responsabilidad de los padres por los actos de los hijos. Este es muy importante que lo conozcamos. Precisamente es responder por los daños que pudiera causar el hijo, ¿no? Sin discernimiento, solidariamente cuando sus hijos tienen discernimiento, o sea que los hijos, aunque conocen lo que está bien o lo que está mal, aún así lo hacen. Entonces la responsabilidad de los padres pues es precisamente el representar o el de responder de daños y perjuicios, ¿no? Que lo que hagan los menores. Por otro lado, vemos el patrimonial, ya estamos hablando de los bienes del menor. ¿Cuál va a ser esta función precisamente del que va a ejercer la patria potestad? Pues es la administración de sus bienes. Y bueno, pues nos dice que precisamente este derecho es precisamente el de cuidar los bienes de los hijos, ¿no? Con la finalidad de lograr el desarrollo integral del niño. Ahora bien, los padres no necesitan dar garantía para el ejercicio de la administración legal. En este caso, cuando un juez, a pedido del consejo, en este caso de la familia, resuelva que lo constituyan por el interés del hijo. Ahora bien, por otro lado, pues también tenemos la rendición de cuentas, en este caso de la administración, ¿no? Y que precisamente el Código Civil nos va a manejar la figura jurídica del curador, ¿sí? Bueno, ahora hablamos del usufructo. ¿Qué es esto del usufructo? Precisamente, pues tiene se conforma de dos palabras, ¿no? Uso, ¿sí? En este caso, fruto, pues se podría decir fruto o cosa, ¿sí? Entonces, gozar o usar, en este caso, los frutos o las cosas, ¿no? O los derechos patrimoniales. Y bueno, pues nos dice precisamente que los padres tienen el derecho de usufructuar los bienes de los hijos. ¿Y qué quiere decir de esto? De manera temporal, ¿eh? Porque pues recordemos que cuando los padres fallecen, pues ya no existe esta figura jurídica. Entonces también se exceptúan de esto de usufructo, pues los padres que ya no ejercen la patria potestad, ¿no? Y por otro lado, pues también tenemos que, tratándose de productos, en este caso de productos no renovables,
que se obtienen de un bien, los padres restituirán la mitad de los ingresos netos obtenidos conforme lo que señala en tal artículo, ¿no? O sea, en pocas palabras, si el menor de edad tiene un bien que en este caso se consume, ¿sí? Porque hay bienes que son consumibles, se consumen en el momento y dejan de existir. Sin embargo, aquí pues la misma regulación nos dice que precisamente los padres deben de restituir ese bien hacia los menores, ¿no? Y por último, la disposición. Los padres precisamente no tienen facultades de disposición de los bienes de sus hijos y nos dice que se requiere autorización judicial para enajenar o gravar. ¿Qué quiere decir eso de enajenar o gravar? Pues comprar y vender, ¿sí? Precisamente, pues en la misma legislación, pues nos lo está regulando. Y por último, pues vamos a ver cómo se puede terminar o cesar o perder la patria potestad. Bueno, pues también nos hace mención la legislación de cada estado que la pérdida de patria potestad es por extinción, por pérdida, privación y suspensión. Ahora bien, ahora los menores de edad pueden ellos cesar la patria potestad a través de la suspensión o extinción. ¿Y cómo se va a suspender o cómo se puede extinguir? Pues cuando ya los hijos ya son mayores de edad, ¿no? Y las demás, cuando se privan la patria potestad, se puede privar, pues las hacía yo mención, cuando en este caso violentan al menor, ¿no? Y pues en este caso uno de los cónyuges pide la pérdida precisamente de esa patria potestad, ¿no? Y bueno, pues con esto terminamos precisamente nuestro tema del día de hoy, que precisamente nos habla acerca de la patria potestad, y espero que pues les haya gustado esta pequeña exposición y pues estoy receptivo a sus comentarios. Que tengan buen día, jóvenes. Hasta luego.